Continuamos con el diagrama de flujo. Del juicio de amparo directo. Vamos a partir desde que se admite la demanda, ¿no? Ya dos cosas lo vimos. Al admitir la demanda, quedamos que entonces el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito da un periodo de 15 días ¿para qué razón? Para formular alegatos, para que las partes puedan formular alegatos o presentar amparo adhesivo. ¿Se acuerdan que este tema del amparo adhesivo lo platicamos al principio del curso cuando hablamos sobre las bases constitucionales del juicio de amparo? Que quede claro, vamos a estudiarlo después, pero que quede claro, el amparo adhesivo solamente de acuerdo a la ley es procedente en amparo directo, no en amparo indirecto. A lo mejor jurisprudencialmente pueden hacer una interpretación diciendo que el amparo adhesivo también puede ser un amparo indirecto, pero legalmente no lo es ahorita. Y no hay ninguna jurisprudencia que lo diga hasta este momento. Yo les dije cuando platicamos del amparo adhesivo que yo no consideraba que el amparo adhesivo pudiera hacerse en amparo indirecto. Si quieren, cuando veamos este tema del amparo directo, ya más específico de acuerdo a como lo reglamenta la ley de amparo, entonces en ese momento lo podríamos ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues transcurrido este plazo de los 15 días, en el término de 3 días, remitirá el expediente al magistrado ponente para que formular proyecto. El proyecto de resolución. Esto no quiere decir que en un solo día pueda haber un solo expediente para un ponente. Regularmente lo que se hace en los tribunales colegiados es que juntan como 36 expedientes y los dividen, los que son en queja, los que son en revisión, los que son amparo directo, y lo que hacen es hacer un turno. Reparten de manera equitativa los expedientes y entonces algún secretario de cada ponencia va y hace un sorteo. Y se hace el sorteo y se dividen entre los 3 magistrados todos los proyectos, pero están por paquetitos. ¿Sí me explicó? Entonces agarran el paquete 1 para el magistrado tal, paquete 2 para el magistrado tal, paquete 3 para el magistrado tal. Y entonces este magistrado ponente va a realizar formular el proyecto de resolución al respecto. Quisiera decirles al respecto que hablamos de que después de que se hacen los proyectos, se hace la lista de sesión. Los magistrados presentan regularmente como 12 proyectos por semana, así que por cada sesión se ven 36 asuntos. Puede variar, puede subir un poco, puede bajar, pero en promedio esa es la cantidad de asuntos que revisan. Y entonces dijimos que después de que formula el proyecto, se hace una lista de sesión. Esta lista de sesión tiene que hacerse, dice que dentro de los 3 días, o sea, la lista tiene que publicarse antes de los 3 días, sin contar el día de la publicación. Así que si el viernes es la lista de sesión, se podría pasar, como no se tiene que contar este día del viernes de la lista de sesión, entonces serían viernes, sería lunes, martes, miércoles, entonces se puede sesionar hasta el jueves. ¿De acuerdo? En esta lista de sesión se va a llevar a cabo la audiencia. Esta audiencia de sesión tiene que ser pública. Regularmente es pública, salvo que por disposición de la ley tenga que ser en sentido contrario. ¿De acuerdo?
Decíamos que el magistrado ponente tenía 90 días para formular proyecto de resolución y que precisamente cuando se lo pasan al magistrado ponente, este auto tiene efectos de citación para sentencia. Y a partir de este auto que se remite al magistrado ponente, le corren los 90 días al magistrado para realizar proyecto de sesión. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Es que preguntaban si eran naturales o... Todos los términos, déjenme decirles que esa es una pregunta que es muy común. Cuando un código procesal hable de días, se entenderán hábiles. Cuando hable un código sustantivo, serían naturales. ¿La ley de amparo es código sustantivo o código procesal? Procesal. Por lo tanto, como es un código procesal, siempre serán días hábiles, a menos de que expresamente diga la ley 30 días naturales. Y esto lo vamos a ver ahorita en un segundo, que hay un ejemplo en donde dice específicamente 30 días naturales. Así que, si no dice si son hábiles o inhábiles, como es una ley procesal, serán hábiles. Y por excepción serían naturales cuando expresamente lo diga la ley. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa en la audiencia pública? Bueno, dice que estará precedida por el presidente, con los dos magistrados y además con el secretario para que dé fe de esta audiencia. Y entonces, en esta audiencia, después de que se aperture la audiencia, el magistrado ponente, el ponente, va a dar cuenta del proyecto. ¿Cómo va a hacer cuenta del proyecto? Bueno, pues dirá, con relación al asunto 1, se propone conceder el amparo porque hubo una violación procesal o porque, de manera sucinta, dice cuál es el sentido y las razones, muy concreta, cuál va a ser el sentido. Y en ese momento, después, el presidente abre la discusión. Y entonces, al abrir la discusión, normalmente el presidente le da el uso de la palabra a aquel magistrado que no fue el ponente para que diga si está de acuerdo o no con el proyecto y de sus razones. Después el magistrado presidente dirá su punto de vista para determinar si está de acuerdo o no está de acuerdo con el proyecto, y al final de cuentas, después el presidente va a determinar si se encuentra suficientemente debatido el asunto, ¿no? Entonces les pregunta a los otros magistrados, ¿consideran suficientemente debatido el asunto? Sí. Y entonces el mismo presidente procederá a realizar la votación y la declaración correspondiente. ¿Cuál es la declaración correspondiente? Bueno, pues puede decir que se aprobó por unanimidad, se aprobó por mayoría, o bien que no alcanzó mayoría. ¿De acuerdo? Hasta ahí es lo que vimos la clase pasada. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda al respecto? Sí. En cuanto formula alegatos y presenta amparo adhesivo, dice que son 3 días. Sí, después del término de 3 días, dictará un autos con efectos de citación para sentencia, en donde ordena remitirle el expediente al ponente tal. Previamente se hicieron el sorteo, y ya que se hizo el sorteo, en el acuerdo no se dice que se hace el sorteo, simplemente dice que, tomando en consideración que ya se pasaron el término de los 15 días para que las partes formulen alegatos y autoadhesivo, procédase a pasar al magistrado fulano para que haga el proyecto de resolución, y es con efectos de citación para sentencia. Okay. Entonces, después de esos 90 días, las partes se tienen que... No. El magistrado, después de que le pasan el expediente con 90 días para la citación, tiene 90 días para formular el proyecto, como máximo. Sí. Entonces no
no entiendo eso de citación para sentencia. Sí, o sea, se dicta el auto con efectos de citación para sentencia y se pone el magistrado oponente, y a partir de este auto, el magistrado oponente tendrá 90 días para dictar el proyecto. A partir de este auto. Ah, ok. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno. ¿Qué puede pasar al momento de hacer la votación y la declaración? Uno, puede ser que se apruebe. Y aquí puede ser que se apruebe, puede ser de dos formas: por unanimidad y por mayoría de votos. ¿Qué pasa en el supuesto de que se declare por unanimidad? Bueno, obviamente los tres magistrados revisaron el proyecto, y al revisar el proyecto podrán encontrarle algunas consideraciones de faltas de ortografía, algunas cuestiones de falta de redacción, algunos argumentos que le faltó, y entonces, como ya todos están de acuerdo con el sentido en que se debe de amparar, pues en el término de 10 días tendrán que hacer el engrose. ¿Qué es el engrose? Es la concentración de todas las correcciones, modificaciones o precisiones que hicieron todos los tres magistrados sobre ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el ponente recaba los proyectos de los otros magistrados, se lo pasan al secretario, el secretario hace el engrose y verifica que todas las precisiones que hicieron los magistrados que quedaron de acuerdo estén hechas en un expediente que al final de cuentas el ponente lo va a firmar, como diciendo: ya revisé que se concentró de manera adecuada todas y cada una de las precisiones de los magistrados y está para el engrose. Entonces este expediente pasa al siguiente magistrado, el magistrado va a revisar sus precisiones que él hizo para que coincida con lo que él aprobó y después firma, y después se lo pasan al otro para que él pueda revisar también sus precisiones y vuelve a firmar. Por eso es el término de 10 días. No es así como que excesivo para poder, oiga, si ya lo aprobó, pues que lo firmen. No, porque precisamente como cada uno de ellos, de los magistrados, va poniendo las notas al respecto, pues entonces se van haciendo el concentrado de todo esto. Entonces tendrá 10 días para realizar la firma y el engrose. Bueno, el engrose y la firma. ¿Qué pasa si se aprueba por mayoría de votos? Bueno, quiere decir que el ponente logró que el presidente o el otro magistrado estuvieran de acuerdo con el proyecto. Y hay un magistrado que no estuvo de acuerdo con este, ¿me explico? Entonces, se tendrá que hacer el engrose y la firma, y adicionalmente tendría que ser el voto particular. ¿Qué va a hacer en el voto particular? Bueno, pues va a poner sus razones para considerar que debía haber sido otro sentido, ¿me explico? Y entonces, este magistrado que hizo el voto particular tendrá también el término de 10 días. ¿Qué pasa si no tiene no hizo el voto particular? Pues se asienta la constancia de que no presentó el voto particular, se hace el engrose y al final se dice por mayoría de votos. Y hacen una constancia que el magistrado que no estuvo de acuerdo con el proyecto no hizo voto particular. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no se aprueba? Bueno, aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el ponente es convencido con la mayoría y dice: ¿sabes qué? No te aprobamos el proyecto por esto y esto y esto. Se defiende, se discute y dice el ponente: sí, tienen razón. Y entonces lo que hace este ponente es retirar el asunto para formular proyecto. Otro proyecto en el cual coincidieron las partes, coincidieron los tres magistrados, ¿no? Y puede ser, en otra opción, que el ponente no acepte la propuesta de los otros magistrados. ¿Y qué va a suceder cuando no acepta la propuesta? Quiere decir que el ponente está de acuerdo con su proyecto y que las razones que dieron los otros magistrados no fueron suficientes para poderlo convencer de cambiar el sentido. Luego entonces, lo que tiene que hacer es que la mayoría, uno de los dos magistrados, haría
la resolución, el nuevo proyecto, que es por mayoría. Dice la ley, en este supuesto, lo que se tiene que hacer es asentar la constancia de cuál fue el proyecto originalmente presentado. Lo que en realidad se hace en la práctica es que el ponente presenta su proyecto original como si fuera su voto particular. ¿De acuerdo? ¿Quién? El ponente. O sea, el ponente dice, considero que mi proyecto es correcto. ¿Quieren ustedes hacer el proyecto de mayoría? Y uno de los dos magistrados tendrá que ser el voto de mayoría, el proyecto de mayoría, y se aprobará ese proyecto, este segundo proyecto, como voto por mayoría, pero para dejar constancia de cómo era el voto original, se queda como voto particular. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre esto? Sí. Se dan 10 días para el endoso y para la firma. Y en el caso del voto particular, ¿son esos mismos 10 días o son unos 10 días adicionales? Son los mismos 10 días. Y aquí, para esto, precisamente, también aquí se da el término de 10 días. Ahora, déjenme decirles que la ley contempla aplazar el asunto. ¿Cuándo se va a aplazar el asunto? Puede suceder que hay asuntos que no son fáciles en cuanto a su estudio y puede ser demasiado voluminoso o demasiado complejo el problema. Entonces puede cualquiera de los magistrados decir, ¿sabes qué? Yo pido que se aplace la sesión de este asunto para que yo lo pueda tener oportunidad de revisarlo, estudiarlo y que lo podamos ver en la siguiente sesión. Entonces, ese asunto se aplaza, pero se tiene que establecer quién lo pide y cuál es la causa. Déjeme decirle que no. Yo estuve como magistrado comisionado, estuve 3 meses y medio y realmente si habremos aplazado en estos 3 meses 3 asuntos, fue mucho. ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, para poderlo estudiar más adelante. ¿Alguna otra duda al respecto? ¿Cuánto tiempo se aplaza? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo se aplaza? 30 días naturales. Aquí es precisamente 30 días naturales. Aquí son 30 días naturales. También cuando se retira, en el caso de que se aplace o se retire el asunto, se tendrá que presentar dentro del término de 30 días naturales. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario al respecto? Fíjense. ¿Se puede aplazar una vez? Sí. Por eso les da un término de 30 días. ¿Tiene una duda usted? ¿Quién más? A ver. ¿Por qué se aplaza? Yo le digo las veces que yo aquí la ley nada más dice, déjeme decirle el artículo. Dice... 187, a ver quién lo lee. ¿Quién lo lee? Lee el 187. Artículo 187. Si no fuera aprobado el proyecto pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto a la del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia. En ambos casos, el plazo para redactar la sentencia será de 10 días, debiendo quedar en autos constancia del proyecto original. A ver, lea también el 186. 186. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes al de la firma del engrosio. Voto en el que
expresará cuando menos súbitamente las razones que lo fundamentan. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se aceptará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Lea el 184, último párrafo. De no ser aprobados los asuntos, solo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos, se asentará a petición de quien y la causa que expuso. El asunto deberá listarse dentro de un plazo que no excederá de 30 días naturales. Correcto. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? Solamente queda como antecedente. Sí, claro. O sea, lo que vincula es la resolución de la mayoría. Y el voto particular ahí quedarán asentadas las razones de por qué no estuvo de acuerdo con el proyecto. Si no tienen alguna duda, vamos a pasar. ¿Tienen alguna otra duda? A ver. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ese término de 30 días naturales cae en sábado y domingo, se recorre el lunes? Normalmente se acuerda que les dije que la lista se tendría que presentar con 3 días de anticipación a la sesión y que no se contaría el día de la lista. Entonces, hacen los cálculos y dicen la última sesión será en esta fecha, antes de los 30 días naturales, y lo presentan en esa sesión. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a ver causales de improcedencia. Continuamos ahora con las causales de improcedencia. ¿Se acuerdan que para efectos didácticos dijimos que estábamos haciendo una clasificación? No está así contemplado en la ley de amparo, pero estábamos haciendo una clasificación para efectos didácticos. Y para efectos didácticos yo les dije que estaba haciendo una división de las causales de improcedencia a través de encontrar una razón subyacente que fuera común a todas esas causales. Y ya vimos varias clasificaciones, y ahora van a ser causales de improcedencia en cuanto a los efectos del acto reclamado. Y en esta clasificación tenemos cuando todos los efectos del acto reclamado han sido consumados de modo irreparable, el juicio de amparo es improcedente. Ejemplo: supongamos que a una persona le decretan un arresto por 24 horas. Y agarran y les dicen a ustedes: ¿qué cree? Por favor, promueva un amparo contra el arresto de la persona porque está arrestado y lo arrestaron. ¿Y cuándo lo arrestaron? Ayer. ¿A qué horas? Pues a las 7 de la noche. Ustedes, mientras formulan el amparo o mientras van aunque sea donde está el juzgado, pues ya se consumó de modo irreparable el arresto de 24 horas. ¿Me explico? Supongamos que les dicen a ustedes que el mismo ejemplo, que los arrestaron. ¿Cuándo? Hace 10 minutos. Y ustedes se ponen a hacer el amparo, y al hacer el amparo van y piden la suspensión. Llegan, ahorita son las 7:30, y llegan al juzgado, lo hacen rápidamente, media hora, a las 8, y llegan al juzgado a las 9, y a las 10 les conceden la suspensión, y a las 11 de la noche van y suspenden el acto reclamado. 7, 8, 9, 10, 11. Se consumaron 4 horas. ¿Y qué pasa con las otras 20 restantes? Bueno, pues como suspendieron el acto reclamado, el efecto de la suspensión tratándose del arresto es dejar en inmediata libertad a la persona que estuvo arrestada. Luego entonces no podemos decir que este juicio es improcedente porque se haya consumado de modo irreparable las 4 horas, ¿de acuerdo? Porque la causal no es que sea las 4 horas, sino que todos los efectos del acto reclamado se hayan consumado de modo irreparable. Fíjense lo que dice el artículo 61.
el artículo 61, fracción 16. Dice, contratos consumados de modo irreparable. ¿Por qué yo le estoy diciendo en cuanto todos los efectos se hayan consumado de modo irreparable? ¿Por qué aun cuando la ley no está diciendo que todos los efectos del acto reclamado se hayan consumado? Porque puede suceder, como el caso que les digo, que habrán consumado 4 horas del arresto, pero no son consumados de modo irreparable, porque faltarían todas las otras 20 horas restantes, ¿de acuerdo? Ahora, déjenme decirle que no quiero que se confundan, porque muchas veces esta causal puede producir confusión. ¿Por qué puede producir confusión? Porque hay un artículo de la ley de amparo en donde dice que se puede hacer un cumplimiento sustituto. Entonces la gente me podrá decir, oye, pero es que el artículo 204 habla del incidente de cumplimiento sustituto. Fíjense lo que dice el 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Entonces me podrían decir, oye, pues ¿para qué me sobresece el juicio si el arresto fue por 24 horas y ya se ejecutó de manera irreparable? ¿Ya? ¿Ya se acabó la hora o qué? No. Ah. ¿A qué hora son, perdón? Todavía quedan 6 minutos. 6 minutos, ah, bueno. Entonces eso me alcanza. ¿Qué les estaba diciendo? Si se ejecutó de modo irreparable las 24 horas porque estuvo las 24 horas el señor detenido, no pueden decir que en términos del artículo 204 se podría plantear un incidente de cumplimiento sustituto por efectos de que la ejecutoria se dé un pago de daños y perjuicios. ¿Por qué razón no podría ser? Porque el juicio de amparo tiene que ser al momento de la presentación de la demanda y la suspensión del acto. Imagínense que les falta 1 hora y les conceden la suspensión y falta 1 hora. Y cuando llegan, por el tráfico de los maestros que están ahí bloqueando, llegan 1 hora y media o 2 horas después y ya el señor se fue. ¿Se consumó de modo irreparable? Sí. ¿Tendrá alguna consecuencia la autoridad? No. ¿Por qué? Porque la autoridad no estaba notificada de que se había concedido la suspensión. Por eso es importante que ustedes adviertan que todos los efectos se hayan consumado de modo irreparable. Entonces, no puede aplicarse el artículo 204 del pago de daños y perjuicios por un cumplimiento sustituto. ¿Por qué? Porque para tener derecho al cumplimiento sustituto es necesario que hayan pasado 2 cosas. 1, que el juicio haya sido procedente, y 2, que se haya concedido el amparo en todas sus, de modo que se haya concedido el amparo, y 3, que haya causado ejecutoria. Si ya causó ejecutoria y se causó de modo irreparable, yo puedo tener de un cumplimiento sustituto. Imagínense, hay una expropiación y después de esa expropiación resulta que forman un gimnasio para la comunidad, pero presenta la demanda de amparo y pues claro que no se puede quedar con el gimnasio el señor, ¿no? Entonces le pueden dar un cumplimiento sustituto precisamente por causa de utilidad pública. Le estoy poniendo un ejemplo burdo, pero lo que sí les quiero decir con respecto a esto es que tiene que consumarse de todo de modo irreparable. Entonces, no puedo aplicar el 204 porque necesito que el juicio haya sido procedente. Y si ya pasó, ya se ejecutó las 24 horas, no puedo, por supuesto, considerar que el juicio es procedente. ¿Sí le van entendiendo? Siguiente, cambio de situación jurídica. ¿Cuál es el supuesto? ¿A qué hora son? Bueno, si quieren, ¿a qué hora es? A las 7:36, ¿verdad? Bueno, se los explico rápidamente. ¿Cuándo se da el cambio de situación jurídica? Imagínense que el juez dicta una resolución en donde condenó al aumento de la pensión alimenticia. Se van a la apelación y la sala confirma la resolución que produjo el aumento de la pensión alimenticia y señalan como acto reclamado el del juez y el de la sala. ¿Qué pasa con el acto que se le reclama al juez? Pues el acto que se le reclamó al juez
es improcedente porque hubo un cambio de situación jurídica. ¿Por qué? ¿Cuál fue el cambio de situación jurídica? Porque la sala, aun cuando tiene el mismo sentido que la dictada por el juez, sin embargo, ya fue sustituida procesalmente. Aquí, en esta resolución, cuando estaba dictada por el juez, la parte que había sido afectada tenía a su cargo este derecho a poder apelar, derecho que lo ejerció y al momento de haberlo ejercido ya no tiene ninguna apelación. Entonces hubo un cambio de situación jurídica. Para la situación jurídica se requieren 4 aspectos que se los platico mañana.